¿Existe controversia entre la ciencia y la fe? Vamos a intentar responder esta pregunta usando únicamente la Biblia, porque la Biblia es ese libro que nos sirve a nosotros como la base fundamental para nuestros principios y nuestras creencias. Así que quédate y vamos a investigar un poco más acerca de esta importante pregunta. No debemos temer en la confiabilidad de la Biblia. Recordemos que la Biblia fue la palabra inspirada por Dios y escrita a través de muchos profetas y muchas personas que confiaban en él. No deberíamos tener miedo referente a una investigación seria y honesta, porque siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Este desafío entre la ciencia y la fe siempre ha existido. Desde Copérnico, con su teoría heliocentrista, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol, entraba en discusión con lo que se creía en ese momento, que la Tierra era geocéntrica, posición que era aceptada por la iglesia dominante de ese tiempo. Luego tenemos a Darwin con su teoría de la evolución de las especies, que también enfrentó ciertos problemas. Y en la actualidad también tenemos muchos desafíos como la datación radiométrica, la cual nos dice que la Tierra tiene millones de años, y también el registro fósil, que nos da evidencia de que hubo un proceso evolutivo. Siendo así, ¿podemos confiar en lo que dice la Biblia sobre la historia? Bueno, el desafío realmente consiste en cómo manejar los conflictos entre la ciencia y la Biblia, con dos aspectos muy importantes, sin sacar a Dios de la ecuación y sin desmeritar todos los conocimientos científicos que se han tenido hasta la actualidad. En esta serie de videos vamos a hablar sobre diferentes temas. Vamos a ahondar un poco en esa controversia entre la Biblia y la evolución. También vamos a hablar acerca de ese movimiento teísta de evolución y vamos a ahondar un poco acerca de la historia geológica. Intentaremos resolver algunos malentendidos entre el creacionismo y la evolución y vamos a profundizar sobre temas que nos ayudan a entender un poco más acerca de este creacionismo. La historia de Galileo muchas veces la utilizan como evidencia de que la ciencia y la Biblia no pueden estar juntas. Una es totalmente independiente de la otra. Los defensores de la superioridad del campo científico dicen que la ciencia debe corregir los errores de la Biblia. En los tiempos de Galileo, la teoría dominante en ese momento era la geocentrista, es decir, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Esta no solamente era la teoría aceptada por la ciencia, sino también que era una doctrina fundamental en esos momentos por parte de la iglesia dominante, que en ese momento era la iglesia católica. Además, algunos textos de la Biblia parecen apoyar esta teoría. Si nosotros leemos Salmo 19:6 nos dice: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Y esto es hablando acerca del sol. También podemos verlo en Eclesiastés 1:5, en donde dice: sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Como vemos, estos textos bíblicos hacen alusión al movimiento del Sol, y por algunos de estos textos fue que los dogmas de ese tiempo eran referentes a que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de ella. Hoy en día tenemos una mejor visión de lo que sucedió. Tenemos más conocimiento y contexto acerca de estos temas históricos y bíblicos. A veces es necesario que pase un tiempo para poder entender algunos textos bíblicos que pueden ser un poco difíciles. Se necesita un poco de paciencia y de fe. En nuestro día a día, aunque sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, podemos ver expresiones como el Sol sale, el Sol se pone o el Sol bajó, aunque sepamos que realmente el Sol no se está moviendo, pero son expresiones que describen lo que nosotros vemos, y por consiguiente los escritores bíblicos también podían utilizar estas expresiones similares. Antes de personajes como Galileo o Copérnico, no era necesario preguntarse sobre estos versículos bíblicos y sobre si estos versículos bíblicos presentaban una descripción científica o simplemente estaban contando las perspectivas de las personas que escribieron este Nuevo Testamento, perspectiva en la cual miraban estos fenómenos desde la Tierra. Antes de sus descubrimientos, la Biblia y la cosmología parecían tener concordancia en lo que decía una y evidenciaba la otra. Pero cuando leemos estos textos bíblicos en su contexto, podemos ver que la intención no es que fuera algo literalmente, sino que eran descripciones sobre lo que se observaba, como lo haríamos nosotros hoy en día. Lo que aprendemos acerca de esto, y algo en lo que debemos estar alerta, es acerca del peligro de basar nuestra interpretación de la Biblia en las posiciones científicas del momento. Y esto no es de todo malo en realidad, porque la ciencia ha mejorado mucho el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la Biblia. Debemos evitar caer en el error de percibir en la Biblia elementos que realmente ella no contiene. Pero más adelante veremos más ejemplos de esta práctica errada. Veremos un enfoque para la integración de la ciencia y la religión, y cómo la ciencia nos puede ayudar a entender lo que dice la Biblia, la palabra de Dios.
Te esperamos para seguir juntos en esta gran aventura de la fe. Porque el viaje no se detiene. Este desafío entre la ciencia y la fe era desafío, sigue grabando. Desde Copérnico podemos ver. Ah, no, era Copérnico. No, era. Sí, Copérnico. Registro fósil. ¡Listo! Se puede. Ahora sonríe. Eso. Menos mal vi dónde iba a mandar la mano. Dale sin miedo. No, dale sin miedo, vení. Dale sin miedo. No, estas son más grandes, estas son rojas. A ver, como tú. Mira. Está horrible. No, el árbol cancelado. No. Y como estos, se me metió un mosco en la boca. No, hombre. Aló, ¿qué, mano? ¿Bien o no? No sabía. ¿Y por qué? Porque mi papá siempre me columpiaba. Ah. Entonces no sentía la necesidad de columpiarme